Bueno, buenos días a todos. Continuando con estas sesiones webinar que estamos llevando a cabo desde DINAC durante las últimas semanas, hoy tenemos el webinar para hablar sobre el conducto de extracción I-30 para campanas de cocinas industriales. Para hacer un poco más amena la presentación, dada que hay una carga normativa bastante importante, he intentado reducir y simplificar en la medida de lo posible toda esta información para hacerla lo más ameno posible. De todas formas, cualquier duda, cuestión que tengáis, por favor, utilizad el chat y a medida que vayáis teniendo esas preguntas y al final del webinar las responderé todas y intentaremos dar solución a todas esas dudas que vayan surgiendo. Bueno, el primer problema al que nos enfrentamos generalmente cuando tenemos que diseñar una campana de cocina industrial es que, como podemos ver en esta primera transparencia, todos la diseñamos de la forma más eficiente, más clara, más bonita posible. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo del funcionamiento de la instalación se va acumulando grasa. Grasa que en muchos de los casos, como todos sabemos, no se limpia o se limpia de forma inadecuada. Con lo cual, esa grasa que va quedando acumulada en la chimenea, grasa que, por otro lado, está incluida dentro de esa disolución de los vapores de cocción que se va generando a la hora de realizar las comidas, es un potencial combustible que, en caso de que se inflame, va a generar un problema muy, muy complicado de resolver, que es lo que suele pasar cuando llegamos a la última de las imágenes. Todo esto, que parece un poco ciencia ficción, si hacemos un poco de análisis de los comunicados y de las noticias que nos podemos encontrar en las distintas regiones de España, es más a menudo y se da de una forma más cotidiana de lo que nos pensamos. De hecho, como podéis ver, tenemos noticias relativamente recientes en León, en Logroño, en el Palma de Mallorca. En todas las ciudades se generan problemas de esta índole y muchos de ellos pueden ser o por desconocimiento, en muchos casos también por negligencias a la hora de realizar la instalación. Cuando hablamos de negligencias, ¿qué es a lo que me estoy refiriendo básicamente? Todos conocemos el caso en el cual realizamos un proyecto para un restaurante, una cafetería, etcétera, en el cual la primera premisa siempre es que tiene que ser lo más barato posible. Vale, tiene que ser lo más barato, pero también tiene que cumplir con una serie de recomendaciones o exigencias que indica una serie de normativas que veremos a continuación. De hecho, todos nos hemos encontrado en algunos casos con conductos para campanas de cocina en conducto helicoidal. ¿Cuál es el gran problema del conducto helicoidal? Sí, todo el mundo, más antes que ahora, pero aún sigue habiendo regiones de España en las que se utiliza de forma masiva, en las cuales este conducto helicoidal presenta un grave problema. ¿Cuál es? Las uniones no son uniones soldadas, sino que son uniones engatilladas, por lo cual no son uniones estancas. ¿Eso qué implica? Que es toda esta grasa que veíamos en la transparencia anterior, que se va acumulando por el interior del conducto a medida que éste va trabajando, se van a filtrar del interior del conducto hacia el exterior. ¿Y eso qué provoca? Por un lado, un riesgo potencial a que, en caso de incendio, haya una transmisión de incendio a toda la estructura, a toda la cocina, o incluso por puentes térmicos, puentes de conexión entre la propia estructura del edificio, una transmisión de incendio hacia otras zonas. O, que es el primer efecto que se observa cuando se dan estas situaciones, es manchas de grasa en los falsos techos. Se puede percibir de una forma bastante evidente cuando nos encontramos con falsos techos en los que hay decoloraciones, manchas de grasa, manchas amarillentas a lo largo del trazado cercano al tránsito en el cual discurre la chimenea, y eso es todo derivado a que hay filtraciones desde el interior del conducto hacia los falsos techos. Con lo cual, todas estas situaciones debemos evitarlas. Y para evitarlas, ¿qué debemos tener en cuenta? Es lo que vamos a intentar aclarar en los siguientes puntos. Y por ello, a mí siempre me gusta aclarar qué es la resistencia al fuego. ¿Por qué? Hablando con diferentes ingenierías, clientes, organismos públicos, muchas veces cometemos el error de utilizar términos incorrectos para referirnos a la resistencia al fuego. Y eso lleva
a su vez, a la utilización de conductos con certificaciones que no son las correctas o a las interpretaciones erróneas que después llevan a las catástrofes con las que nos hemos dado cuenta. En los últimos años, donde he encontrado un mayor problema es en las definiciones o en el conocimiento de qué es reacción al fuego, qué es resistencia al fuego y qué es resistencia al fuego de hollín, ya que muchas veces se utilizan de forma equivalente y para nada son términos equivalentes y tampoco los significados que tienen cada una de ellas. Cuando hablamos de reacción al fuego, por definición, a lo que nos estamos refiriendo es a la respuesta que presenta un material frente a la acción propia del fuego. Es decir, como podemos ver ahí en la fotografía de la transparencia, en la cual yo cojo un papel, presento una llama. ¿Cuál es el comportamiento que tiene este material frente a la acción de esta llama? Como todos bien sabemos, el material arde. Como arde, se clasificaría dentro del eurocódigo como una clase F, es decir, es un material que no tiene determinación, es un material puramente combustible. Pero ¿qué pasaría si utilizásemos un material que no generaría ninguna acción, es decir, que sería un material incombustible, como puede ser un aislamiento, una lana de roca, una fibra cerámica, etcétera, en el cual, frente a la acción del fuego, no hay ningún problema porque no genera llama, es decir, no mantiene el fuego, no hay una contribución al fuego y, por tanto, es un material incombustible. La clasificación de estos materiales, desde puramente incombustible, que sería un clase A material puramente combustible, que sería un clase F, hay diferentes estructuras. Puede ser clase A, B, C, D, así hasta una clase F. Generalmente, cuando utilizamos otros materiales, como pueden ser polipropilenos en conductos de plástico, conductos de PVC, etc., nos encontramos que siempre, junto con esta letra, la A de la clase A a la clase F, como podemos ver en la tablita de la parte inferior, espera que os la señalo, como podemos ver en esta gráfica, se añaden dos letras adicionales, como son la S y la D. La S lo que nos habla es de la contribución a la generación de humo y la D de la contribución a la generación de gotas. Son términos que añaden una información bastante importante a la hora de determinar sus usos y sobre todo sus aplicaciones, pero en lo que refiere a este webinar de resistencia al fuego, queda claro que la reacción del fuego es el comportamiento que tiene un material, un aislamiento, un papel, lo que sea, frente a la acción del fuego, única y exclusivamente. Vale. Dicho esto, que entonces, cuando hablamos de resistencia al fuego, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por definición, la resistencia al fuego es el comportamiento de un elemento constructivo cuando se le aplica fuego. Es decir, en reacción al fuego cogía un material, un aislamiento, un acero, lo que sea, y veía lo que pasaba. En resistencia al fuego lo que hago es construyo una solución industrial, es decir, cojo diferentes materiales, los mezclo de una forma determinada, en este caso estaríamos hablando de conductos, una pared interior metálica, un aislamiento y una pared exterior metálica. Y evalúo cuál es su comportamiento frente a la acción del fuego. En este caso, su evaluación no es contribuye o no contribuye al fuego. Tiene una serie de implicaciones mucho más exigentes que veremos a continuación. Como podemos ver en la imagen de la derecha, en la cual vemos un conducto rectangular de chapa que se está haciendo un calorifugado, como veremos a continuación, este tipo de prácticas no pueden ser certificadas como conductos resistentes al fuego. A continuación entraremos más en detalle, pero es una práctica que se realiza más o menos de forma habitual, pero presenta muchísimos problemas porque no dispone de las certificaciones y, por tanto, no se pueden presentar los certificados o documentación acreditativa de dicha certificación a la dirección facultativa o al organismo que así lo solicite. Entonces, cuando hablamos de resistencia al fuego, ¿qué parámetros o conceptos debemos tener muy claro? Primero, la norma de ensayo. Hay una norma, que es la UNE 1366 parte 1, que establece, 1, cómo se debe realizar el ensayo y, en función de los resultados obtenidos, quien decide cómo se expresa esa certificación no es la norma de ensayo, sino es la norma de clasificación, que es la UNE 13501 parte 3.
Toda esta parte normativa la menciono porque muchas veces cuando se entregan los informes de clasificación para justificar dichas clasificaciones, a las ingenierías, a las direcciones facultativas, les lleva un poco a error porque solicitan, no, yo quiero el documento acreditativo de dicha certificación según norma 1366 parte 1. No, es la norma de ensayo. La norma que determina cómo se debe expresar ese resultado es la norma de clasificación. Como podéis ver en esta transparencia, en el ejemplo de clasificación, EI 30 vertical de fuego interior, es decir, desde el interior hacia el exterior, quien determina el cómo se debe expresar ese resultado es la norma de clasificación, no la norma de ensayo. Vale. Ahora que ya sabemos cómo se expresa una certificación de resistencia al fuego, vamos a ver qué significa cada uno de esos términos, porque también es un punto que muchas veces lleva a errores o lleva a malas interpretaciones a la hora de realizar el análisis y debemos tener especial cuidado. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia una certificación EI 30 vertical fuego interior. ¿Qué significa cada uno de esos términos? La E lo que determina es el concepto estabilidad. ¿Y qué significa ello? La estabilidad es la capacidad del conducto de mantener la estabilidad en la zona no expuesta, es decir, tenemos una zona en la que se ha generado el incendio, con lo cual la chimenea en esta zona está expuesta a la acción de las llamas, y lo que estamos evaluando es en la zona segura, la zona que queremos proteger, que llamaremos zona no expuesta. Lo que garantizamos es que el conducto se mantiene estable en esa zona y no hay paso de llamas. Este es el significado del concepto estabilidad. ¿Cuál es el significado de la I? Es aislamiento. ¿Qué quiere decir con ello? De esta parte se subyace una conclusión muy importante, que a veces lleva a malas interpretaciones. ¿Se puede tener un conducto certificado con resistencia al fuego para una aplicación X en simple pared? No. No se pueden obtener certificaciones de resistencia al fuego en simple pared precisamente por este término, porque ya es una exigencia de la EI que el conducto esté aislado. Si no está aislado, por tanto, no hay certificación EI y en consecuencia no puede haber ningún conducto en el mercado con clasificación de resistencia al fuego en simple pared. Para evaluar el comportamiento del aislamiento, lo que se realiza es, se evalúan mediante la colocación de termopares en la zona no expuesta, como hablábamos antes, la zona segura, y se evalúa cuál es la temperatura en esas zonas. En la norma de ensayo se establece dos límites, unos límites para temperatura media y unos límites para temperatura punta. Esto es información muy teórica que no tiene relevancia en la práctica, porque al final el que se superen o no estos criterios lo único que va a determinar es que se supere o no el ensayo y por tanto que se supere la certificación. Pero bueno, es información que no está de más el que se comente. Y como podemos ver en este recuadro rojo, un punto muy importante que después matizaremos y explicaremos el porqué es que hay que diferenciar la influencia o las implicaciones que tienen los ensayos de fuego interior y de fuego exterior. Son completamente diferentes. ¿Por qué? En los ensayos de fuego interior, es decir, de I hacia O, aquí hay una errata, sería de O hacia I. En los ensayos de fuego interior, lo que se simula es que el incendio entró dentro de la chimenea y en la zona no expuesta el fuego está dentro de la chimenea. Por tanto, en la chimenea de ensayos, para simular esta condición, se abren unas aberturas en la chimenea y como todos podemos entender, esta situación es la situación más crítica en la que se puede encontrar nuestro conducto, porque realmente tiene un fuego, un incendio en su interior. En los ensayos de fuego exterior, es decir, de O hacia I, lo que estamos simulando es precisamente lo que se muestra en esta imagen, en la cual la chimenea está expuesta frente a la acción del fuego, pero el incendio no ha entrado dentro de la misma. Entonces, realmente lo que estamos viendo es cuál es el comportamiento de la chimenea frente a la acción de la transmisión del calor de un lado al otro. Un punto muy importante que muchas veces se comenta es ¿cómo es posible que si la chimenea es un elemento portante que cumple el concepto de estabilidad, pueda entrar el fuego en su interior? Es muy sencillo.
Cuando nosotros instalamos el conducto, como podemos ver en este esquema de montaje, la chimenea es perfectamente estable, es portante, garantiza que mantiene su integridad, estabilidad durante el tiempo de duración del ensayo, pero todos los elementos adicionales externos a esta chimenea que se encuentren en su entorno no están evaluados. Me explico. Supongamos una chimenea en el interior de una cocina. Se genera un incendio en esa cocina y por efecto de las llamas, todo el entorno, falsos techos, mobiliario, etcétera, se derrumba. Al derrumbarse pueden golpear fácilmente la chimenea y pueden dañarla, tanto que podrían llegar a romperla, a generar grietas en ese tramo, etcétera. Entonces, es así realmente como se generan esas aberturas por las cuales entra el incendio en el interior del conducto. Vale, una vez aclarado el concepto de estabilidad y el concepto de aislamiento, aquí podéis ver una imagen en la cual, mediante la colocación de termopares durante el ensayo, se simula y se controla la evolución de estas temperaturas. Llegamos al punto en el cual hemos satisfecho el criterio de integridad, hemos satisfecho el criterio de aislamiento y ahora, ¿durante cuánto tiempo? Ese tiempo lo va a determinar precisamente durante cuánto tiempo somos capaces de cumplir el criterio de estabilidad e integridad. ¿Puede existir un EI de cualquier tiempo? Por ejemplo, un EI 52. No. Las normativas lo que delimitan son estas clasificaciones en función al siguiente criterio. Pueden ser EI 30, 45, 60, 90, 180, 240, precisamente para establecer unos criterios lógicos y que se puedan redactar las normativas acorde a estas clasificaciones. A mayores debemos tener en cuenta la orientación del conducto, dado que podemos ensayar nuestros conductos en horizontal o en vertical. ¿Quiere decir esto que un conducto ensayado en vertical podemos instalarlo en horizontal sin ensayarlo? No. ¿Por qué? El comportamiento del fuego en el interior del conducto es completamente diferente, bien sea un montaje horizontal o bien sea un montaje vertical, lo cual nos lleva a un mensaje en el cual se hace muchísimo hincapié, que debemos ser muy rigurosos a la hora de solicitar las certificaciones, porque debemos solicitar las certificaciones para el conducto, tanto en montaje horizontal como en montaje vertical, si en el caso de nuestra instalación, que es lo más habitual, que el conducto tenga un tramo horizontal y un tramo vertical, y con configuración de fuego interior o con configuración de fuego exterior. Con lo cual, en resumen, deberíamos tener 4 certificados que nos garantizasen que el conducto suministrado dispone de esa clasificación de resistencia al fuego. A modo de resumen, en esta transparencia, lo que os intento mostrar es diferentes errores o diferentes mensajes que se trasladan cuando se habla de un conducto de resistencia al fuego, en este caso para campanas de cocina, un EI 30, de qué es lo que significa ese EI 30, de cómo se menciona o se hace referencia a esa resistencia al fuego. Lo correcto, según lo establece el Código Técnico de la Edificación, es que hablemos de resistencia al fuego, es decir, de conductos EI. En el pasado hablábamos de conductos RF, es decir, de conductos con una resistencia al fuego, pero de acuerdo con la CPI del 96. Las normas básicas de la edificación, como todos sabemos, ya están derogadas desde hace muchos años y las ha sustituido el Código Técnico, con lo cual debemos tener cuidado cuando hacemos mención a estas normativas o estas clasificaciones, porque ya no son de aplicación y, por tanto, generan unas serias complicaciones a la hora de interpretar las documentaciones. Después, también es habitual encontrarnos en el mercado con especificaciones de conductos como el E360 para campanas de cocinas industriales. No es la primera vez que he constatado que es así. Conductos E360, esas son certificaciones para control de humos de incendio. No tienen nada que ver ni en las especificaciones que se les requieren al conducto, ni las normas de ensayo que se emplean para campanas de cocina industriales. Son instalaciones completamente diferentes. Como todos entendemos, en una campana de cocina el gran problema, el gran riesgo son las grasas que nos encontramos en los vapores de cocción y en el caso de un garaje, el gran problema aquí es los humos que se generan, que son de una naturaleza completamente diferente. Otra clasificación, otra definición que se hace de Ley 30
que la he escuchado recientemente en varias ocasiones, es que I30 significa que el conducto soporta 1000 grados durante 2 horas. Eso no tiene nada que ver. Eso hace referencia a una certificación del mercado inglés que no tiene nada que ver con las certificaciones que son de aplicación en Europa y específicamente en España según la UNE N 1366 parte 1. Y por último, que a veces también lleva a malas interpretaciones, están las certificaciones para los extractores. El código técnico, como veremos a continuación, establece que los extractores que se emplean para este tipo de instalaciones de campanas de cocinas industriales deben de tener una certificación de resistencia al fuego. Pero esa clasificación es específica de ventiladores y no tiene nada que ver con los conductos de extracción. ¿Por qué? Como todos podemos entender, los extractores lo que tienen son muchos elementos móviles, por tanto, hay mucho riesgo de poder generar por fricción y por incremento de temperatura un incendio. Por tanto, deben cumplir unas certificaciones en base a unos ensayos completamente diferentes. De hecho, un ejemplo muy sencillo es que, como podemos ver, por ningún lado aparece el EI en la certificación de los extractores. Habla de una F, que es lo que nos define la resistencia al fuego de los elementos móviles. Una vez hemos definido con un poco de detalle la resistencia al fuego, vamos a analizar de una forma rápida y sencilla el último concepto que, a mi criterio, lleva muchas veces a malas interpretaciones, porque se mezclan conceptos de chimenea con conceptos de conducto resistente al fuego, que es la resistencia al fuego de hollín. La resistencia al fuego de hollín no tiene nada que ver con la resistencia al fuego. ¿Por qué? Como todos sabemos, en las chimeneas, sobre todo cuando se utilizan combustibles biomasa, se generan muchos hollines, que al final el hollín no deja de ser un combustible inquemado. Si hay combustible inquemado que queda depositado en el interior de la chimenea, puede llegar a producir una ignición, es decir, generar un incendio en su interior. Pero la naturaleza de este incendio y el comportamiento es completamente diferente a lo que estamos analizando en este webinar, que son campanas de cocinas industriales. Por tanto, y a modo de resumen, cuando hablamos de temas de resistencia al fuego, debemos ser un poco rigurosos y hablar de resistencia al fuego y no mezclar conceptos ni de reacción al fuego ni conceptos de resistencia al fuego de hollín, dado que las especificaciones, los criterios y, por tanto, los productos que se deben ofertar son completamente diferentes en un caso que en el otro. Bueno, una vez hecha esta introducción a los conceptos generales, vamos a abordar la parte normativa, es decir, qué nos indica el código técnico al respecto de estas instalaciones y qué debemos tener en cuenta, por tanto, a la hora de diseñar y dimensionar estos conductos. En primer lugar, lo que debemos tener claro es que el DBSI, el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, es el documento de aplicación, dado que en el DBSI 1, apartado 2, se recoge dentro de sus ámbitos de aplicación las campanas de cocina. Y para ello, define las campanas de cocina, determina las campanas de cocina en las cuales van a hacer aplicación su rango en las cocinas industriales. Es decir, define como cocina industrial todas aquellas cuya potencia instalada sea superior a 20 kilovatios. Cuando hablamos de potencia instalada, ¿a qué nos referimos? Hablamos de la potencia instalada de todos los aparatos susceptibles de ser utilizados para la elaboración de alimentos. Esta tabla, en su parte inferior, habla, por ejemplo, de las freidoras, en las cuales se considera que cada litro de aceite utilizado en el volumen del cubículo se computará como 1 kilovatio. Entonces, la suma de todos los kilovatios de todos los elementos, placas, planchas, hornos, freidoras, etcétera, determinará la característica de esta cocina. Dentro de las cocinas industriales se tipifican 3 niveles de riesgo en función de dicha potencia, precisamente por eso, porque las implicaciones en cuanto a usos que veremos a continuación y los niveles de seguridad que se deben aplicar pueden variar un poco en función de que estemos hablando de cocinas industriales de riesgo bajo, medio o alto. Por ello, en función de la potencia, hasta 30 kilovatios se determinan como cocinas industriales de riesgo bajo, de 30 a 50 de riesgo medio y de más de 50 kilovatios, cocinas de riesgo alto.
Algunos comentarios importantes que se hacen al pie de esta tabla son los siguientes. En usos distintos del hospitalario y residencial público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos por un sistema automático de extinción. Vale. ¿Quiere decir esto que todas las cocinas en estos usos, como ya tienen un sistema automático de extinción, los conductos de extracción de estas campanas no tienen que ser EI30? No, eso es falso, que es precisamente lo que indica a continuación. Aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se establece en la nota 2. Y en nota 2 lo que indica es que los conductos que dan servicio a estas campanas de cocinas industriales deben cumplir con los siguientes requisitos. Deben ser independientes de toda extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Eso, aunque a veces lleva a problemas a la hora de ejecutarlos, es algo necesario, porque si nosotros conectamos dos cocinas independientes entre sí, lo que estaremos haciendo, por un lado, es transmitir las grasas de una campana a la otra, lo cual no tiene mucho sentido y tiene un riesgo potencial de generación de incendios elevado. Dos, en caso de que se genere este incendio, lo estaremos transmitiendo de una campana a la otra. Y tercero, las condiciones de uso de la campana, si una campana está funcionando y la otra está apagada y estamos utilizando el mismo conducto de extracción, lo que estamos consiguiendo son reflujos. Estamos consiguiendo que parte de esos vapores de cocción que estamos extrayendo por la campana que está operativa, los estaremos derivando a la otra campana. Supongamos que esto fuesen dos locales independientes, que la chimenea fuera una servidumbre de uso. ¿Tiene mucho sentido que un local que está cerrado o no está utilizando su cocina esté sufriendo los daños derivados de que el otro local esté cocinando? No tiene ningún sentido. Entonces, por todo lo dicho anteriormente, es por lo cual el Código Técnico establece que las campanas de cocina deben ser independientes. A mayores, otro punto muy importante y que en ocasiones no se lleva a cabo es la instalación de registros de inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores de 30 grados y cada 3 metros. Esto porque es importante. Si recordamos la imagen que poníamos al inicio de todo, cuando presentábamos el gran problema que presentan las campanas de cocina industrial, es que debemos limpiar no solo las campanas, se deben limpiar también los conductos que dan servicio a esas campanas, dado que en su interior se acumula y se deposita mucha de esta grasa. Por tanto, para poder limpiarlos es imprescindible poder tener acceso. Es por ello que estos registros de inspección se deben ubicar en tramos muy cercanos, es decir, cada 3 metros, y si hay quiebros muy bruscos, es decir, de más de 30 grados, es necesario colocar un registro antes o después de este quiebro para permitir su acceso. A mayores, lo que indica es que los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,5 metros de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI30, balcones, terrazas o huecos practicables, tendrán una clasificación EI30. Vale. Esta redacción, que es del articulado del 11 de marzo del 2010, tiene un problema. Clasificación EI30, ¿qué? Fuego interior, fuego exterior, ambas. Esto es uno de los grandes problemas que desde diferentes frentes se ha tratado de aclarar con el Ministerio de Industria para que se hicieran aclaraciones y se matizase más a qué se referían. Porque cada uno puede hacer una interpretación más o menos diferenciada de qué clasificación debe tener este conducto. EI30 fuego interior, EI30 fuego exterior, ambos. Entonces, para resolver estos problemas, el Código Técnico, en sus diferentes documentos básicos, hace revisiones periódicas, generalmente semestrales, en las cuales se van aclarando diferentes puntos. En lo que refiere a esto, sí que ha hecho una serie de observaciones que a continuación mostraremos. El 26 de diciembre de 2017 matizó este punto con el siguiente comentario. Cuando en una cocina o en general en un recinto con aparatos para la preparación de alimentos hay aparatos con una potencia instalable mayor a 20 kilovatios, es decir, en cocinas industriales, y no está compartimentada, el conducto para extracción de humos tiene que ser EI30 fuego interior y exterior en su recorrido por el interior del edificio. Ahora lo que hemos conseguido es que ya se defina de forma explícita qué características tiene que tener este conducto en el interior de la edificación, tanto dentro como fuera del recinto en cuestión, pero en todo caso dentro del mismo sector de incendios de la cocina. Si seguimos leyendo y nos vamos al tercer párrafo, si el recinto o cocina
Si desde el recinto cocina el conducto sale al exterior, tiene que ser EI30 fuego interior. Por el exterior, cuando pasa menos de 1,5 metros, es decir, ya está definiendo de forma exacta qué características tiene que tener este conducto. Como esta redacción es bastante dura y ardua, a continuación he preparado unos esquemas para intentar explicar las 3 posibles situaciones en las que nos podemos encontrar. La primera, que es la más habitual, no se atraviesan compartimentaciones de incendio, es decir, el conducto a lo largo de su trazado no atraviesa ninguna compartimentación de incendio. Por lo tanto, en este caso, como se puede ver en este esquema, las clasificaciones o certificaciones de resistencia al fuego que debe cumplir este conducto es EI30 fuego interior en el interior de la edificación y EI30 fuego interior, en el exterior de la edificación. Como podemos ver en este mensaje, hasta esta publicación solo se exigía de una forma más o menos imparcial la exigencia de fuego interior, pero como hemos podido ver en la redacción, no aparecía explícito en ningún lado. Por tanto, ¿qué pasa si el conducto atraviesa alguna compartimentación de incendios a lo largo de su trazado? Pongamos el ejemplo que vemos aquí en este esquema, que podría ser fácilmente una instalación de un hotel, en el cual tenemos la cocina, a continuación el lobby o la recepción de dicho establecimiento y el conducto saldría al exterior. Y sombreado en rojo tenemos el sector de incendios. En este caso, como se atraviesa una compartimentación de incendios, el código técnico lo que establece es, por un lado, que el conducto no tiene que ser EI30 en el interior de la cocina, por ser este un sector de incendios independiente. Vale. El que por normativa no tenga que ser el conducto en esa zona no deba disponer de una certificación EI30, por todo lo que hemos comentado desde el principio, evitar las filtraciones de grasa del interior al exterior, garantizar que en caso de que se genere un incendio en el interior de la cocina podamos proteger todos los bienes inmuebles que hay en ella, se recomienda por parte de DINAC que estos conductos sigan siendo EI30. ¿Por qué? Porque con ello conseguimos una garantía y una seguridad de toda la instalación. Cuando hablamos de este tipo de instalaciones, cocinas de restaurantes, grandes restaurantes, hoteles, la superficie y la dimensión de estas áreas son bastante importantes. Por lo tanto, el coste material inmovilizado presente en su interior es muy, muy grande. Con lo cual, debemos también tenerlo en cuenta a la hora de proyectar este tipo de instalaciones. Esos posibles problemas que, aunque la normativa no exige que el conducto tenga esa certificación, no es tanta la diferencia económica que implica en ese tramo y las garantías y las seguridades que dotamos a esa instalación son muy, muy elevadas. Una vez que atravesamos la compartimentación de incendios, el código técnico establece lo siguiente. En el punto en el que se atraviesa el conducto de extracción, el conducto debe satisfacer la clasificación de fuego interior y fuego exterior, según la compartimentación de incendios de esta cocina sea de riesgo bajo, medio o alto. Es decir, tendrá que ser EI120, EI90 si es de riesgo bajo, EI120 si es de riesgo medio, EI180 si es de riesgo alto. Y para el conducto solo se le exige que tenga certificación de fuego interior. Esto es la redacción, como vimos anteriormente, pero esto no tiene ningún sentido desde un punto de vista de la aplicación. ¿Por qué? Si el elemento de sellado, es decir, la pieza con la cual yo atravieso la compartimentación de incendios, que es la que me va a garantizar el cumplimiento del DBSI 1.3, en el cual se habla del paso de compartimentaciones de incendio, ya el conducto que va a continuación tiene que mantener las mismas características. Porque yo en el momento que hago hago el paso de la compartimentación de incendios, lo que estoy haciendo es una continuidad del conducto. Por tanto, es la redacción del código técnico, pero no es muy claro en cuanto a la aplicación, porque de forma práctica, si yo certifico mi conducto, lo tendré con la misma certificación del elemento de paso de las compartimentaciones, dado que es el mismo elemento que está incluido en el ensayo. Pero bueno,
Esos son temas ya de detalle de cómo se obtienen las certificaciones, que lo que llevaría es a complicar todavía más tanta normativa que está relacionada con este tema. Básicamente es lo que se indica en este punto, que el elemento de sellado debe tener una certificación de fuego interior, fuego exterior, y por tanto también lo va a tener el conducto por todo lo que comentábamos anteriormente. Y por último, ¿qué pasaría si a lo largo del trazado el conducto no solo atraviesa una compartimentación de incendios, sino que atraviesa más de una compartimentación de incendios? Hasta que se llega a la segunda compartimentación de incendios, que en este caso es la que está sombreada en color rojo, es exactamente igual a lo que se ha indicado anteriormente. Pero cuando llegamos a la segunda compartimentación, se endurecen un poco más las exigencias que se establecen para el conducto, exigiendo ya que las certificaciones que debe tener este conducto sean tanto de fuego interior como de fuego exterior. Por tanto, en resumen, a la hora de enfrentarnos al diseño del trazado de una campana de cocina industrial, debemos conocer primero cuál va a ser su trazado, para determinar si se atraviesa o no se atraviesa ninguna compartimentación de incendios. Y en función de eso, tomar la dirección correcta según establece el código técnico. 2. Una vez que lo tenemos claro, mantener y garantizar todas las implicaciones que establece el código técnico en cuanto a registros de inspección, en cuanto a características de resistencia al fuego de cada uno de los elementos. Son muy, muy importantes hacer este análisis previo. Después, otro comentario que se ha matizado en el código técnico en la publicación del 20 de diciembre de 2019 hace referencia a los locales de riesgo. Lo que viene a decir básicamente esta aclaración es que un uso hospitalario y o residencial público no se considera locales de riesgo especial si se instala un sistema automático de extinción, pero en todo caso el conducto de extracción deberá cumplir los mismos criterios exigidos para otros usos, es decir, se debe seguir manteniendo la clasificación EI 30, aquello que comentábamos al principio y que no estaba muy claro o muy detallado en la redacción inicial. Otro de los comentarios que se hace, que es del 26 de diciembre de 2017, hace referencia a los sistemas automáticos de extinción. ¿Qué debemos proteger? ¿Qué no debemos proteger? Entonces, aquí lo que se matiza es que en cocinas o recintos de usos distintos al hospitalario o residencial público se debe instalar un sistema automático de extinción de forma que la potencia considerada no exceda de 50 kilovatios. Es decir, que todas las cocinas sean consideradas locales de riesgo bajo o de riesgo medio. Pero esto, como hablamos anteriormente, no exime la instalación de conductos con certificación EI 30. Para el caso de cocinas o recintos de uso hospitalario o residencial público, independientemente del nivel de la potencia, es decir, que sean cocinas locales de riesgo bajo, medio o alto, se deberá instalar siempre un sistema automático de extinción. Dentro de los sistemas automáticos de extinción, el código técnico no establece qué tipología, pero sí que establece qué debemos proteger en función del ámbito o del uso. Registros de inspección y limpieza. Este es un punto importante porque en la publicación del 20 de diciembre de 2019 se hace un matiz muy importante para lo que refiere a las certificaciones, ya que indica de forma expresa que los registros de inspección deberán estar certificados. ¿Esto qué significa? Nosotros, los fabricantes, deberemos incluir estos registros de inspección en las chimeneas de ensayo y deberá aparecer registrado de forma explícita en los informes de clasificación. Es decir, cuando nosotros entreguemos los informes de clasificación, el cliente, la dirección facultativa o la dirección de obra podrá verificar que los diferentes elementos, entre ellos los registros de inspección suministrados para la obra, están registrados dentro de este informe de ensayos y, por tanto, disponen de esta clasificación. Conductos independientes de otra extracción y o ventilación. En zonas comerciales de restauración, como puede ser en la foto de la izquierda, es la estación Príncipe Pío de Madrid, en la que hay diferentes y muy diversos locales de restauración.
nos siempre llama la atención que haya tantas chimeneas de evacuación. ¿Cuál es el motivo? Precisamente es este, que no se pueden compartir conductos de extracción de las campanas de cocina entre diferentes locales o entre diferentes cocinas, para evitar todo lo que comentábamos anteriormente. Más de lo mismo, conductos exclusivos para cada cocina, con puertas cortafuego. Este punto es un punto interesante que lleva muchas veces a controversia. ¿Por qué? Si nos referimos al DBSI 1.3, donde se habla del paso de compartimentaciones, este da lugar a dos posibilidades cuando atravesamos compartimentaciones de incendio. La colocación de sistemas de obturación, bien sean clapetas, anillos intumescentes, etcétera, o la colocación de sistemas con certificación de resistencia al fuego, es decir, conductos con resistencia al fuego. Para el caso de los conductos EI30, conductos para las campanas de cocinas industriales, está prohibido el uso de compuertas cortafuego. De hecho, podéis ver en la redacción que se indica debajo del título, que es una extracción literal del código técnico, no deben existir compuertas cortafuegos en el interior de este tipo de conductos, por lo que el paso a través de los elementos de compartimentación de sectores de incendios se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3. ¿Cuál es la razón? Cuando se genera un incendio, la finalidad de este conducto es, por un lado, evitar la propagación del incendio y, a mayores, permitir la evacuación de los humos que se generan para permitir la evacuación de las personas. Por tanto, si tenemos un anillo intumescente, una clapeta u otro elemento de obturación, en el momento que estos se activan, todos estos dispositivos suelen funcionar con un termofusible, en el momento que se activan, se accionan, se obtura el conducto, no se evacúan estos humos, por tanto se impide la evacuación de las personas que en este recinto se encuentran, con lo cual es un riesgo muy, muy elevado que va en contra del fin último del documento básico de seguridad en caso de incendio. Es por ello, a modo de resumen, que no se permite el uso de este tipo de dispositivos en los conductos de resistencia al fuego EI30 para campanas de cocina. Vale, y ahora, por último, un punto que sí que quería comentar, que es lo que tiene que ver con la documentación, pero antes un par de imágenes de instalaciones que todos nos hemos encontrado en innumerables ocasiones, conductos de chapa helicoidal, en el cual se colocan las uniones para garantizar cierta estanquidad, cinta de aluminio, conductos helicoidales a doquier con todos los problemas que esto tiene de filtraciones de grasas. Bueno, no es más que un pequeño resumen de todo lo que hemos venido hablando. Ahora, lo que comentaba. Este punto lo considero, dentro de toda este webinar, uno de los más importantes. ¿Por qué? Es la única forma que el mercado tiene de verificar y clarificar que lo que se entrega cumple con las especificaciones con el cual se ha comprado. Es decir, los fabricantes debemos certificar nuestros conductos, pero estos certificados solo sí tendrán validez si cumplen las indicaciones que establece el código técnico. Entonces, en el mercado nos podemos encontrar con tres tipos de documentación emitidos por los laboratorios. Nos podemos encontrar con las notificaciones de ensayo y clasificación, que es lo que antiguamente se llamaban certificado de ensayos. Este documento no tiene validez alguna para justificar la clasificación EI de un conducto. De hecho, se indica de forma expresa en los recuadros de la parte del margen inferior izquierdo que deben ir acompañados del informe de ensayo o del informe de clasificación. Por tanto, este documento, que era y en algunos casos sigue siendo un documento de uso habitual, quería remarcar y que quede muy claro que no tiene validez alguna y no tiene utilidad legal alguna para justificar la clasificación. Entonces, si la notificación de ensayos no sirve, ¿qué debemos utilizar? Tenemos dos opciones. Podemos utilizar el informe de clasificación o el informe de ensayo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El informe de clasificación es un informe resumido que contempla la información mínima necesaria para poder explicar
las características del elemento, en este caso del conducto ensayado. Por tanto, el código técnico permite la utilización de estos informes de clasificación para la clasificación de los conductos si, solo si, contiene de forma expresa la descripción de las características del elemento ensayado. Es decir, qué materiales, tanto la pared interior como la pared exterior, el aislamiento, qué espesor, qué densidad. ¿Por qué? Debemos tener claro que solo estarán certificados los materiales que se han ensayado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo certifico, ensayo una chimenea con la pared interior en acero inoxidable, un aislamiento el que sea y una pared exterior en acero inoxidable, no podré utilizar este certificado para una chimenea con la pared interior en acero inoxidable, pared exterior en galvanizado y un aislamiento aunque sea el mismo. Eso lo veremos a continuación en la extensión de certificaciones, que hay una serie de normativas, normas EXAP, norma de extensión de resultados, que indican de forma expresa esto precisamente. Solo puedo certificar aquello que he ensayado, única y exclusivamente. Por lo tanto, es muy importante que quede claro, el informe de clasificación sirve para certificar o demostrar, acreditar la clasificación de resistencia al fuego, sí, solo sí, contiene la descripción completa de los elementos ensayados. Y en caso de que no lo sea, el único documento válido para acreditar dichas certificaciones es el informe de ensayo. Estos documentos es prácticamente imposible que los fabricantes los divulguemos. ¿Por qué? Porque este informe contiene toda la información de forma detallada y precisa del ensayo. Por tanto, nuestra obligación es tener los informes de clasificación al día y conforme a lo establecido en el código técnico para poder entregarlos y no tener que recurrir a estos informes que, como decía, es prácticamente imposible que ningún fabricante los quiera facilitar, dado que pondrían al descubierto toda la información relacionada con estos ensayos. Por tanto, ¿qué dice el código técnico? Los fabricantes o suministradores de productos que aún no ostenten marcado CE, como es el caso, porque aún no existe norma de marcado CE de chimenea con certificación de resistencia al fuego, solo están obligados a aportar copia del certificado de clasificación, en este caso es informe de clasificación, el cual en todo caso debe contener la descripción e identificación completa del producto. Como decíamos, si no lo tiene, tendrá que ser acompañado del informe de ensayo. Y deberán tener una vigencia, que eso es otro punto muy importante. En España, el Código Técnico establece que los ensayos tienen una validez de 10 años. Por tanto, estos informes, que llevan todos su fecha, no pueden tener una duración superior a 10 años. ¿Por qué? Porque pasados estos 10 años caducan y al caducar no son válidos. Por tanto, por un lado, deberemos vigilar que los informes de clasificación dispongan de toda la información necesaria y segundo, y también importante, validar que la fecha en la cual han sido emitidos no sea superior a 10 años, que es el periodo de vigencia que contempla el Código Técnico. Por tanto, para tener una chimenea certificada, válida para cualquier instalación, necesitaremos poder aportar 4 informes de clasificación. 2 en vertical y 2 en horizontal. Es decir, vertical fuego interior, vertical fuego exterior, horizontal fuego interior y horizontal fuego exterior. Esto es muy, muy importante que se soliciten y es la única forma de tener plena seguridad de que el material suministrado cumple con las certificaciones y las obligaciones indicadas por el Código Técnico a este respecto. Vale, llegamos casi al final ya. Lo que hablábamos anteriormente de la extensión de certificaciones no se pueden realizar alegremente y un fabricante decir yo certifico, no, o yo justifico, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Las normas EXAP, normas de extensión, lo que establecen son qué parámetros afectan a la resistencia al fuego y, por tanto, qué valores, parámetros o condiciones son extrapolables o no. Y haciendo un pequeño resumen de los más importantes, se indican a continuación. Y es muy, muy, muy importante que tengamos claro lo siguiente.
Los informes de extensión del campo de aplicación que se redactan cuando se utiliza esta norma debe contener la siguiente información: el nombre y la dirección del organismo emisor. Es decir, todas las extensiones de certificaciones, todas las modificaciones, ampliaciones, etcétera, tienen que ser realizadas por un órgano acreditado. Es decir, tienen que ser realizadas por un laboratorio de ensayos. Los fabricantes no somos órganos acreditados ni certificados para hacer este tipo de modificaciones. Por tanto, todas las cartas, informes, extensiones, etcétera, realizadas por los fabricantes no tienen validez alguna si no hay un documento emitido por un laboratorio de ensayos que lo acredite. Es un punto muy importante porque en el mercado después nos encontramos de todo. Después, abordando ya, cambio de aislamiento. Supongamos, hemos certificado un conducto con una certificación EI30 con aislamiento de fibra cerámica y por causa X queremos cambiarlo a lana de roca. ¿Tenemos que realizar un ensayo? ¿Son válidas las certificaciones que hemos obtenido con fibra cerámica? No son válidas, como vemos en esta transparencia. Esta norma establece que es necesario realizar un nuevo ensayo, ya que el aislamiento es un parámetro de riesgo y es un parámetro fundamental en la clasificación EI. Lo mismo para la reducción del espesor de aislamiento. Si aumentamos el espesor en menos de un 20%, no tiene implicación, porque al final es como si estuviésemos diciendo, estoy protegiendo más, por tanto, como mínimo tengo la misma clasificación EI. Pero no pasa lo mismo si reduzco el espesor. Si reduzco el espesor, si reduzco la densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estoy reduciendo la capacidad térmica y, por tanto, el comportamiento va a ser inferior al certificado. Registros de inspección, lo que hablábamos, los registros de inspección deben ser certificados y la modificación de las dimensiones de estos registros de inspección no se pueden realizar, por tanto, se debe verificar que las dimensiones de los registros de inspección certificados son, como máximo, iguales a las instaladas, porque nunca se van a poder hacer más grandes, dado que esta norma no permite la modificación de esos parámetros. Y otro punto muy importante, que es el uso de aceros galvanizados en las paredes exteriores, que tiene como fin último reducir el coste de la chimenea. Solo se podrán certificar si están ensayadas. No podemos utilizar un certificado de una chimenea con la pared exterior en acero inoxidable y decir que es válido para un conducto con la pared exterior en acero galvanizado, tal y como indica esta norma. Por último, ¿qué soluciones dispone DINAC para dar servicio a estas instalaciones de campanas de cocina industrial? Es la gama de producto DINAC EI30. Esta gama dispone de dos configuraciones de producto. ¿Por qué dos? Debemos tener en cuenta que para la realización de estas instalaciones podemos ubicar el extractor bien en cubierta, como se ve en el primer ejemplo, o sobre la campana. Por tanto, si está el extractor en la cubierta, el conducto está funcionando en aspiración, es decir, está succionando los humos. Pero si tenemos la campana, el extractor sobre la campana, los humos el conducto está funcionando en impulsión, es decir, tenemos sobrepresión en el interior del conducto. Si tenemos sobrepresión, tenemos mayores presiones y dos, tenemos un riesgo potencial a que esos humos con grasas disueltas puedan salir hacia el exterior de la chimenea y pudiendo generar los problemas de olores, de transmisión de olores que en algunos casos se dan. Es por ello que se deben tener en cuenta las dos posibilidades de instalación. En lo que respecta a los parámetros generales de esta gama, la gama EI30 dispone de la certificación de fuego interior y fuego exterior, tanto en horizontal como en vertical, tal y como contempla el código técnico, y todos los registros, las diferentes versiones de registros de inspección de las que disponemos, están todos certificados y así lo indican sus informes de clasificación. En cuanto a los materiales, para la pared interior, aceros inoxidables, para el aislamiento, lana de roca de alta densidad, y para la pared exterior, disponemos de la certificación con la pared exterior en acero inoxidable y en acero galvanizado.
Así lo indican los informes de clasificación para que las direcciones facultativas así lo puedan verificar. Entonces, en función de cómo sea la instalación, podremos irnos a una instalación conjunta o una instalación con aro. En el caso de extractores en cubierta, como trabajamos en aspiración y en las uniones entre piezas, el mayor riesgo que nos encontramos es que se puedan producir filtraciones de aire hacia el interior de la chimenea. En ningún caso van a producirse fugas del interior hacia el exterior. Se recomienda la instalación de la versión de INAC EI30 conjunta, que permite unas características de funcionalidad óptimas y aptas para este tipo de instalaciones. Pero cuando nos vamos a extractores ubicados sobre la campana, entonces, donde el conducto está trabajado en impulsión, lo que se recomienda es un sistema que aumente sustancialmente la estanqueidad del mismo, y por ello se recomienda la instalación de la versión con aro de silicona, que como podemos ver soporta sobrepresiones de hasta 5.000 pascales. Por último, y como dato complementario, además de cumplir con las exigencias del Código Técnico de la Edificación, además de tener todas las certificaciones en regla según lo establecido en el DBSI, la gama de INAC EI30 dispone de certificaciones adicionales como chimenea. Así dispone de su marcado CE, lo cual da unas garantías de estabilidad y de calidad a todos los clientes que así requieran su uso para sus instalaciones. Bueno, con todo esto, y disculpad el retraso porque hemos tardado 10 minutos más de los 45 previstos, ponemos fin al webinar de hoy, que hace referencia a instalaciones para campanas de cocinas industriales, y a continuación procederé a dar respuesta a todas las cuestiones, preguntas que me hayáis trasladado por el chat. Seguimos en contacto y esperamos poder contar con vuestra participación en los próximos webinars. Recibir un fuerte abrazo y desearos que estéis todos bien y vuestras familias en esta situación extraordinaria en la que nos encontramos. Un saludo y hasta luego.